Bien, es importante mencionarles que la evaluación para el SERUMS se trabaja en base a un marco normativo, el cual ya ha sido publicado a través de la Resolución Ministerial 503 del 2025, el 2 de agosto, la cual aprueba la Directiva Administrativa 380, la Directiva Administrativa que regula la gestión de la evaluación para el SERUMS, la cual podrán visualizarla en la página web del Ministerio de Salud. Sugeriría, por favor, que todos podamos revisarla, así sea al menos las páginas relacionadas al día de la aplicación del instrumento de evaluación, para que podamos tener un mayor contexto en cuáles son las funciones que realizaremos ese día. Bien, en esta directiva se establece primero cuáles son las disposiciones para la ejecución de la evaluación, la cual está dirigida a los profesionales de las carreras de ciencias de la salud. Pero asimismo tiene tres objetivos, ¿no? Primero, determinar las fases, las cuales voy a detallar acá próximamente. También determinar quiénes son los responsables de estas fases y asimismo describir las actividades a ejecutarse en cada una de ellas. Bien, un aspecto muy importante es que deben conocer es lo relacionado a las definiciones operativas, es decir, algunas definiciones que son particulares de esta evaluación para el SERUMS. Por ejemplo, tenemos la definición de ficha óptica válida. Es toda ficha óptica en la cual los campos de identificación del documento, ya sea DNI o carnet de extranjería, han sido correctamente marcados en la hoja de identificación de acuerdo a lo establecido en la presente directiva administrativa. Ok, primero presentaré qué es una ficha óptica. Una ficha óptica es lo que están visualizando en la imagen y está compuesta por dos hojas, la hoja de identificación y la hoja de respuestas. Bien, entonces como menciona, ficha óptica válida es la cual los campos de identificación del documento de identidad, hablamos solo de la hoja de identificación, donde voy a remarcarlo con un puntero un momento. Sí, aquí en la parte en la que estoy sombreando es la relacionada a los campos de identificación. Entonces han sido correctamente marcados. Como podrán visualizar, este postulante ha marcado su aula 012 y marcando las bolillas relacionadas al número correspondiente. Al 0 ha marcado totalmente la bolita al 0, 1, 2 y así sucesivamente para su documento de identidad. Vemos que no hay una duplicidad en la marcación ni tampoco le falta ningún registro de ningún dato, por lo cual esta ficha o perdón, esta hoja de identificación estaría correctamente marcada, ¿no? Entonces, el postulante ha marcado correctamente su apellido paterno dentro del recuadro, su apellido materno y sus nombres. Esto indicaría que la ficha óptica es válida, porque de esta forma podemos identificar al postulante al momento que se haga la lectura de la ficha. Bien. La otra definición que es importante es la ficha óptica inválida. Es toda ficha óptica cuya hoja de identificación presenta errores de marcado, que impiden la lectura o la identificación precisa del postulante. Estos casos son, primero, la omisión del marcado de uno o más dígitos del documento. Por ejemplo, en donde estoy sombreando es el ejemplo de omisión. Como podrán visualizar, el mismo ejemplo, ¿no? Si su DNI es 012345567, aquí, como podrán visualizar, el postulante no marcó la casilla del 0, por tanto, no se le va a poder identificar al momento de la lectura de su ficha. Esto es un caso de omisión, entonces sería una ficha óptica inválida. En el caso del medio es el doble marcado. Para el mismo ejemplo, el DNI 012345567, vemos que en el último dígito ha marcado tanto el 7 y ha marcado la casilla del 8, lo cual corresponde a un error por doble marcado y también generaría un error al momento de identificar a este postulante al momento de la lectura. Y tercer caso es el incorrecto, es decir, a pesar de que el postulante ha puesto sus dígitos 0, 12, 34, 5, 6, 7 y ha marcado aparentemente los 5 primeros dígitos en forma correcta, el número 6, como podrán visualizar, lo ha marcado solo parcialmente y el número 7 lo ha considerado un check, lo cual está incorrecto ya que está aquí determinado en la ficha óptica cuál es la marcación correcta y la marcación incorrecta sería cualquier otra alternativa, como podría ser un check, una X o marcar parcialmente la bolilla relacionada a ese número. Estas fichas no podrán ser procesadas automáticamente y serán excluidas del proceso. Estos son los tres ejemplos de una marcación incorrecta, indicando que es una ficha óptica inválida. Una ficha óptica anulada es toda ficha óptica que ha sido excluida del proceso de evaluación, pero por decisión del equipo de trabajo, debido a que el participante incurrió en alguna prohibición descrita en el numeral 6.517 de la directiva que ya le señalé durante la evaluación.
Estas fichas, aun si fuesen técnicamente legibles, no serán consideradas válidas ni procesadas en ningún resultado oficial. ¿A qué se refiere el numeral 6.517? Se refiere que durante la aplicación del instrumento de evaluación, los participantes están prohibidos de conversar, acudir a los servicios higiénicos, mirar a otros participantes o los instrumentos de evaluación de los mismos o las hojas de respuestas y o utilizar o recibir información por dispositivos electrónicos u otro mecanismo similar, así como podrán visualizar en las imágenes, ¿no? Entonces, en estos casos, la ficha óptica correspondería a ser anulada y esta es su decisión netamente del equipo de trabajo. De ustedes identificar estos casos que se presenten en el aula, ustedes, los cuidadores, notificarán esta incidencia al supervisor y el supervisor, notificará esto al equipo de trabajo para que se realice la decisión de anular esta ficha óptica. Bien, otro punto importante que deben conocer es que el objetivo de esta evaluación es evaluar los contenidos relacionados a las actividades que los profesionales de las 12 carreras van a realizar en sus serums, ¿no? Entonces, esta evaluación, la naturaleza del proceso no tiene en sí fines académicos ni tampoco reemplaza a otra evaluación existente. Bien, ¿cuáles son las fases del proceso de evaluación para el SERUM? Como podrán visualizar, y también lo que está estipulado en la directiva, es que son 5 fases. Y en la fase en la cual nos vamos ahora a enfocar un poco más es en la relación a la aplicación del instrumento de evaluación, es decir, la cuarta fase que es la del 24 de agosto, porque es la que nos concierne como cuidadores y supervisores. Aquí las DIRESAs, las DIRIS, los equipos de trabajo se apoyan en un equipo operativo, el cual está constituido por supervisor, cuidador y registrador de asistencia para poder realizar la aplicación correcta del instrumento de evaluación que para este proceso se ha destinado a la fecha 24 de agosto. Bien, este es un poco para mencionarles la organización. En sus regiones o en las DIRIS correspondientes va a haber un equipo de trabajo, ¿no? El cual está liderado o presidido en todo caso por el coordinador SERUMS, ya sea de la DIRESA, de la JERESA o de la DIRIS. Y van a conformar, como les menciono, estos equipos de trabajo, también un representante de la DIGEP, un representante de salud, un representante de la sanidad de las Fuerzas Armadas y un representante de la sanidad de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el director ejecutivo de la administración de la DIRESA o de la DIRIS. Sin embargo, estos equipos de trabajo, que son 6 personas, no podría darse abasto para realizar el tema de la aplicación del instrumento en una sede de evaluación con más o menos más de 10, 20 aulas, ¿no? Entonces, por ello se apoya en un equipo operativo. Aquí podemos visualizar gráficamente que el equipo de trabajo, como les mencioné, son 6 personas. Uno de ellos es un representante de la Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud, pero este equipo se apoya en un equipo operativo. Este equipo operativo está constituido por registradores de asistencia, supervisores y cuidadores. Bueno, los registradores de asistencia per se son las personas que van a estar cerca de la puerta de ingreso a fin de que puedan registrar en el aplicativo virtual la asistencia de los postulantes que ingresen a la sede de evaluación, ¿no? Asimismo, los supervisores es un papel muy importante porque cada supervisor va a ser responsable de 5 cuidadores. El supervisor es responsable de que estos 5 cuidadores realicen sus actividades y funciones dentro del aula, ya que cada cuidador está asignado a un aula. Entonces, por 5 cuidadores corresponde tener un supervisor. Y es importante que también el equipo de trabajo se organice para que tenga su equipo operativo y les indiquen a cada cuidador quién va a ser su supervisor respectivamente, ¿no? Y así sucesivamente. De tener más aulas, la sede de evaluación correspondería asignar más cuidadores y más supervisores, ¿no? Bien, que también es importante que conozcan o vayamos reconociendo desde un inicio, estos son parte de los cuadernillos de evaluación. Aquí les presento la carátula que corresponde a tener el logo de la institución, el título de evaluación para el SERUMS y como lo que podrán visualizar, lo que predomina es que se evidencie correctamente la carrera, ¿no? Esto es importante, especialmente para los cuidadores, mencionarles que este es un punto importante que deben mencionar a los postulantes o a los participantes que vengan a la sede de evaluación a rendir su examen, puesto que esto deben verificarlo al momento que se les entregue el cuadernillo de evaluación. Si yo soy una participante de la carrera de obstetricia, es importante que yo deba verificar que el cuadernillo el cual se me ha sido entregado corresponda a la carrera que yo voy a postular, que es obstetricia, ¿no? Otro punto importante es el instrumento de evaluación, que también es un instrumento que ya está a ser elaborado en los próximos días. Está constituido por 100 preguntas y respuestas, ¿no? Y estos elementos en sí, la ficha óptica, la carátula, más el examen o el instrumento de evaluación,
constituyen estos tres el cuadernillo de evaluación. El cuadernillo de evaluación es un elemento el cual está constituido por esos tres y está engrapado en la parte superior izquierda. Bien, asimismo, parte del material que tienen que familiarizarse es que los cuadernillos de evaluación que les he mencionado, que está constituido por la ficha óptica, la carátula y el examen, se le va a adicionar una lista de participantes y tres sobres, el sobre A, el sobre B y el sobre C. Y estos elementos van a estar dentro de unos sobres de polietileno. Asignados, cada sobre representa un aula. Entonces, cada cuidador, y aquí quiero ser muy enfática, va a recibir un sobre de polietileno con los cuadernillos de evaluación, el cual contiene una lista de participantes y tres sobres adicionales, ¿sí? Este es el material que debe recibir el cuidador y este material es recibido ya que su supervisor le entrega a cada cuidador. Un poco más gráfico, cada sobre de polietileno eh, como les menciono, va a estar ahí dentro los cuadernillos de evaluación, la lista de participantes y los sobres A, B y C, que ahora les voy a explicar cuál es la función de cada sobre, representan un aula y van a llegar a las sedes de evaluación en cajas. Estas cajas son de plástico a fin de que se preserve la integridad de cada cuadernillo, ¿no? Y también esto está relacionado al número de inscritos por sede de evaluación y asimismo se brindará un 10% por cada carrera profesional a fin de que de tener algún porrón o una enmendadura cada instrumento de evaluación se pueda hacer el reemplazo correspondiente. Bien, vamos a ver en tema de la aplicación del instrumento de evaluación, es decir, relacionado a la fase 4, cuáles son las funciones del cuidador de aula, ¿no? Primero, como cuidador, verificar que el participante se encuentre en el listado del aula asignada mediante el documento nacional de identidad o carnet de extranjería. Para ello, el equipo de trabajo, apoyándose también con el equipo operativo, realizarán el acondicionamiento de la sede de evaluación, ¿no? Entonces, afuera de cada aula se va a consignar el número del aula de una manera visible y también la lista de participantes. Es ahí entonces el cuidador que cuando vea que un participante se apersona al aula, le debe de decir que verifique si el participante corresponde en ese listado de esa aula, ¿no? Bueno, en el momento que corresponda, le hará firmar el listado de asistencia del participante en el formato ya establecido. Le asignará al postulante el lugar o carpeta donde él rendirá el examen. Asimismo, también tiene la función de entregar los instrumentos de evaluación, es decir, el examen, la ficha óptica, ¿no? Que está constituida por la hoja de identificación y la hoja de respuesta. Y además tiene que entregar el material escritorio, que está constituido por un lápiz, un borrador y un tajador a cada participante. Asimismo, también debe orientar al participante sobre el correcto llenado de la ficha óptica. Para ello, también tendremos un material visual, el cual se colocará en la pizarra o en la pared en la cual esté dentro del aula, a fin de que los participantes puedan ver el correcto llenado de la ficha óptica. ¿Y a qué nos referimos con la ficha óptica? Nuevamente les menciono, es la ficha, esta es la ficha óptica que está constituida por una hoja de identificación y una hoja de respuestas, ¿no? Entonces, esta ficha va a estar en un tamaño A2. Vamos a colocarla en la pizarra del aula a fin de que los postulantes puedan reconocerla y con ello ustedes, los cuidadores, puedan apoyarse y mencionarles cómo es que deben llenar o realizar el correcto llenado de la ficha óptica, ¿no? El correcto llenado de la ficha óptica igual lo vamos a socializar en la próxima reunión de capacitación, pero igual mencionarles que desde un inicio ya de que, bueno, se debe consignar el número del aula, ¿no? Tanto también el número de DNI y llenar correctamente las casillas, ¿no? Esto es la parte muy importante en la cual les deben enfatizar a los profesionales que deben llenar correctamente, es decir, como lo menciona la ficha óptica en la parte inferior, ¿no? Es el llenado de todo el círculo para que la lectora pueda identificarlo correctamente. Ok, ok, listo. Bien, así y así sucesivamente, también el documento nacional de identidad o el carnet de extranjería, el postulante tiene que llenar los dígitos y llenar correctamente la bolilla correspondiente a cada número, ¿no? Y llenar sus apellidos, apellido paterno, apellido materno y nombre sin salirse del recuadro. Asimismo, en la hoja de respuestas debe mencionarle que no hay respuestas múltiples, entonces solo es una clave por pregunta y que bueno, en este caso
Obviamente, si no tienen la respuesta de alguna pregunta, sí pueden dejarlo en blanco, ¿no? Pero en el caso de la hoja de identificación, sí no debe haber ningún recuadro vacío, ¿no? Todos los datos deben estar completamente llenos. Bien, otra de las funciones que tiene que realizar el cuidador de aula es corroborar el rellenado de las hojas de identificación de cada participante. ¿A qué se refiere este punto? A que una vez que yo ya haya entregado este cuadernillo a los postulantes, le haya indicado a los postulantes que llenen esta hoja de identificación, es decir, la de acá, la del lado izquierdo, les doy un tiempo prudente, les explico y les doy un tiempo prudente, y de ahí tengo que pasar sitio por sitio y verificar, a ver un ratito. Ya está. Y verificar que esté correctamente llenado esta hoja de identificación, ¿no? Corroborando o contrastándolo en todo caso con el documento de identidad del postulante, ¿no? Si, por ejemplo, el postulante tiene un DNI que empieza con 70, 43, 22, 27, yo debo corroborar que el postulante ha llenado 70, 43, 22, 27 y ver que las casillas estén llenadas, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podremos corroborar que sí, efectivamente el postulante ha llenado y después no va a tener problemas al momento del proceso de la lectura de esta ficha. Asimismo, después que ya le hemos dado el tiempo para que ellos llenen, yo ya corroboré como cuidador, pasaré a recolectar estas hojas de identificación llenadas por los postulantes, ¿no? Verificando siempre de que el número que yo recoja, es decir, si yo tengo 5 hojas de identificación, debe coincidir con el número de hojas también de mi lista de participantes que me han firmado la asistencia. Y asimismo, debo también, después que termine el examen, recoger las hojas de respuesta, y este número de hojas de identificación debe coincidir con las hojas de respuesta, ¿no? Porque se entiende de que son el mismo número de participantes que han llenado estas hojas de respuesta en base a las hojas de identificación, ¿no? Como acá menciona, entrega y al final entrega las hojas de identificación y de respuesta, los instrumentos de evaluación de los participantes al supervisor, junto con el listado de participantes. Bien, en el caso de las funciones de supervisor, él está asignado a 5 cuidadores, por tanto tiene que organizarse con su equipo de cuidadores según las aulas asignadas. El supervisor le asignará a cada cuidador su aula, y una vez que ya se haga la entrega del material, este supervisor entregará los instrumentos de evaluación, las fichas ópticas y el material de escritorio a cada cuidador por aula, ¿no? Entonces, el supervisor es el que se tiene que acercar aula por aula a entregar este material al cuidador. El cuidador solo se mantiene dentro del aula, ¿no? Él no tiene que estar acercándose al área de coordinación ni buscando algún otro material que le falte. Él siempre tiene que comunicarse permanentemente con su supervisor y él va a ser el enlace. Bien, el supervisor, antes del inicio del examen, por cada cuidador de aula recogerá las hojas de identificación, la lista de participantes firmada, verificando que ambos coincidan en número. Y asimismo también recoge los instrumentos de evaluación que no han sido utilizados, ¿no? Es decir, si ha habido personas que no han asistido al examen. Y bien, al término del examen, por cada cuidador de aula recoge las hojas de respuesta, también verificando que coincida con el número de hojas de identificación recogidas e instrumentos de evaluación utilizados. Asimismo, el supervisor verifica el cumplimiento de las acciones del cuidador de aula, o sea, es decir, verifica que haya también brindado la asistencia a los profesionales para que llenen el correcto llenado, que haya completado correctamente las listas de participantes. Verifica también el orden y la seguridad en los exteriores de las aulas asignadas. Repito, porque el cuidador es el que mantiene el orden dentro del aula y el supervisor entonces estaría encargado del orden y la seguridad en los exteriores de las aulas. También recepciona el reporte de cualquier incidencia que pueda presentar los cuidadores dentro de las aulas para que esto lo notifique al equipo de trabajo y tomen la decisión correspondiente. Bien, algunas pautas que también debemos conocer es que, bien, el equipo de trabajo ingresa a las 6 de la mañana, es decir, las primeras 6 personas que mencioné al inicio, ¿no? Que están presididas por el coordinador regional SERUMS o de la DIRIS. Pero el equipo operativo, es decir, acá el supervisor, el cuidador y el registrador de asistencia, ingresaremos a las 6:30 de la mañana, ¿ya? De esa manera ya el equipo de trabajo se organizará y asignarán las aulas correspondientes al supervisor para que el supervisor y el cuidador se organicen como tal, ¿no? Y aquí he querido ser un poco más gráfica en relación a lo que siempre consultan, y es importante que lo reiteremos. El cuidador, una vez que ya ingrese a las aulas, o es decir, a la sede de evaluación, no puede llevar celular ni reloj.
Y el supervisor sí está permitido que lleve reloj, pero no está permitido que lleve celular. Entonces nosotros les sugerimos, en todo caso, que ese día de la evaluación ninguno de los dos lleve celular, porque en sí no habría un tema de responsabilidad a cargo del equipo de trabajo, ¿no? No es un tema de ellos, entonces por eso les sugerimos desde ya y les estamos avisando de que no es permitido que ustedes ingresen con celulares, tanto cuidador ni supervisor. Y en el caso del cuidador tampoco debe llevar este reloj, y el supervisor sí puede llevar reloj. ¿No? Al cuidador se le informará todo tema relacionado a las horas a través de su supervisor, y el supervisor se le informará también tanto por el equipo de trabajo y con las alarmas correspondientes. Bien, el ingreso de los participantes es importante que conozcan, es a partir de las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana. Y bueno, a las 9 de la mañana, ya en cada sede de evaluación aproximadamente, se presenciará el notario público que ya contiene las cajas con los cuadernillos de evaluación, y empezará a hacerse el deslacrado de las cajas, ¿no? Es decir, la apertura para que se pueda entregar el material correspondiente. Entonces, quiero volver nuevamente a enfatizar qué es lo que se debe entregar el cuidador del cuidador al supervisor antes del inicio del examen. Es lo que está en el lado izquierdo. Antes del inicio yo debo entregar las hojas de identificación correctamente llenadas por los postulantes que estaban asignados a mis aulas en el sobre A, ¿no? Y como podrán visualizar, el sobre A dice acá fichas de identificación. Entonces se me es más sencillo saber que, ok, las hojitas de identificación sobre la parte izquierda de la ficha óptica deben ser ingresadas en este sobre, en el cual yo adjuntaré tanto el aula que podría ser 012, docente, o sea, cuidador, pongo mi nombre, y aquí falta el dato total, que también deberían consignarlo. Si tengo 20 alumnos y tengo 20 hojitas, pondré 20 hojas de identificación, ¿no? Aula 012, docente Grecia Medina. Asimismo, antes del inicio, si yo tenía 20 alumnos asignados, a ver un ratito, ya está. 20 alumnos asignados y no tengo ningún ausente, debería yo tener en la lista de participantes 20 personas que han firmado y 0 exámenes no utilizados, porque no he tenido ningún ausente. Si yo tengo alguna persona que no ha asistido, es decir, tengo ausentes en mi salón, por ejemplo, los dos cuadernillos que estaban destinados para estas personas deben ser ingresados en el sobre B. Y todo esto se entrega, tanto el sobre A más el sobre B, más el listado, antes del inicio del examen del cuidador al supervisor. Una vez que inicia el examen de 11 a 1, después del término suena una alarma. El cuidador le indicará al postulante que ya se ha culminado en la resolución del examen, y que por favor deje todos los instrumentos, el lápiz, todo ello en la parte derecha de su carpeta, para que él pase a recoger las hojas de respuesta, ¿no? Entonces, verificando siempre que el número de hojas de identificación debe coincidir con las hojas de respuesta, ¿no? Antes del examen y después. Si yo tenía, como les digo, 20 alumnos aquí, tengo 20 hojas de respuesta, yo debería recolectar 20 hojas de respuestas después del término del examen, ¿no? Y estas hojas de respuestas deben ser consignadas dentro del sobre C. De igual manera, en el sobre C pondré el aula 012, docente Grecia Medina, total 20 fichas de respuesta, ¿no? Para que eso también sea entregado a mi supervisor. El supervisor debe ir aula por aula recogiendo los sobres de su cuidador correspondiente. Para ello vamos a realizar estamos realizando un instructivo en el cual podrán ustedes ver momento por momento, hora por hora, de qué actividad tienen que realizar, ¿no? Pero igual yo lo estoy acá precisando de manera más gráfica. Bien, como les había mencionado, el inicio del desarrollo del instrumento es a las 11 de la mañana y tiene una duración de 2 horas, a la 1 de la tarde. Ambos momentos serán marcados por la emisión de una alerta de inicio o fin, que puede ser a través de una sirena, silbato o bocina en la sede de evaluación. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a saber cuándo inicia el examen y cuándo termina el examen. Y la salida de los participantes de las aulas de la sede de evaluación se realiza posterior a la entrega de las hojas de respuestas del supervisor al equipo de trabajo. Es decir, yo como cuidador ya entregué mis hojas de respuesta a mi supervisor, no significa que yo le pueda dar el pase a los alumnos asignados a que salgan del aula. Todavía no sería lo correcto. Vamos a copiar, ya está. Yo tengo que esperar que me den la indicación de que ya el último supervisor de toda esa sede ya entregó las hojas de respuesta al equipo de trabajo. Y solo así, con esa indicación de que ya todos los supervisores entregaron, procederemos a indicarle a los postulantes que puedan retirarse del aula.
¿ok? Por eso es importante que los cuidadores sepan de que el postulante a la 1 de la tarde, cuando suene la bocina, no debe pararse de su sitio, porque es imposible que a la 1 de la tarde ya se hayan sido entregadas todas las hojas de respuesta. Les tienen que decir o advertir en todo caso a los postulantes que esperen con calma la indicación para que puedan retirarse de la sede de evaluación. Bien, esto es solo para que puedan conocer el tema de procesamiento de los resultados. Ya no se realiza algunos que quizá ya tienen experiencia en esta evaluación. En los anteriores exámenes se había realizado el procesamiento de la lectura en las regiones, situación que está cambiando para este momento, ¿no? Ahora todo el procesamiento de las fichas se realiza aquí en la Lima Central. Por tanto, solo estamos por eso teniendo como equipo operativo al cuidador, al supervisor y al registrador de asistencia. Bien, entonces eso sería todo por la ponencia. Ahora les voy a pasar a compartir otro documento, por favor. Un momento. Gracias por estar atentos. Bien, por favor, un recordatorio más. Por favor, en el chat está el link de asistencia. Por favor, todos los que estén participando, tenemos 237. Deberían estar registrados a fin de que puedan también ser considerados en la lista para su equipo operativo de cada sede. Lo voy a nuevamente compartir, por favor. Sí, bien. Ok, ahora sí, este es el formato 1 que hemos elaborado a fin de que el cuidador del aula pueda tener un informe y pueda tener un documento que le permita saber cuáles son las actividades que tengan que realizar como un checklist, ¿no? Entonces, primero es bastante corto, no piensen que es algo, no es un informe como tal, sino básicamente quizá como un reporte, ¿no? De las actividades realizadas ese día y que queden consignadas de que él ha cumplido con todo de manera correcta. Entonces, primero, los primeros 4 es relacionados a un tema de generales, qué región, qué sede de evaluación corresponde, sus apellidos y nombres del cuidador y sus apellidos y nombres de su supervisor, ¿no? Si yo soy cuidadora, tengo que registrar mis nombres primero y de ahí de mi supervisor asignado. De ahí, como quinto punto, es la conformidad del material recibido. Como les mencioné, como cuidador yo debo recibir de mi supervisor un material, ¿no? Este material está constituido por un listado, por el control de asistencia de participantes, los sobres A, B y C, el cuadernillo de preguntas, ¿no? Y el material de escritorio, ¿no? Los 3 primeros estarán dentro de una bolsa de polietileno, que les he mencionado, y el material de escritorio seguramente estará aparte, ¿no? Entonces, de yo recibir correctamente ello, pondré pues cuántos he recibido y está ok, ¿no? Entonces, aquí firmaría su supervisor como constancia de que sí le ha entregado correctamente. Esto lo llenaría en el momento en que, claro, estoy recibiendo el material. Bien, de ahí el material que será devuelto al supervisor, ¿no? Como también ya les mencioné, es un material, o sea, el cuidador tiene que entregar un material al supervisor y en las horas que correspondan, ¿no? Por ejemplo, les mencioné que tanto el listado de asistencia como el sobre A con el sobre B serán entregados a mi supervisor, yo cuidador, antes del inicio de la evaluación. Y si el examen inicia a las 11, antes de esta hora tendría que yo haberle entregado a mi supervisor este material, ¿no? Y posterior al término del examen, es decir, si el examen termina a la 1, entonces a partir de la 1 yo tendría que estar entregando el sobre C con las hojas de respuestas, más los instrumentos o exámenes utilizados en ese momento, ¿no? Eso también lo iré llenando en el momento en que se venga realizando la actividad, ¿sí? Y repito, estamos elaborando un instructivo en el cual detalladamente, casi en los rangos de hora para que puedan ir realizando, para poder saber qué tienen que ir realizando respectivamente. Bien, asimismo, como cuidador, si por A o B se ha visto la necesidad de tener que cambiar algún cuadernillo porque el cuadernillo estaba mal impreso o tenía una enmendadura, pondré esta información en este punto 7, ¿no? Que es cantidad de material cambiado. Casi no pasa, pero igual es importante reconocer de que si pasa, tendrían que ponerlo en aquí, en este recuadro, ¿no? ¿Cuántos cuadernillos han sido cambiados? ¿Cuál ha sido el motivo? Puede ser por la ficha óptica estuvo dañada o porque el cuadernillo estuvo incompleto, ¿no? Y a qué carrera correspondería el cuadernillo que fue cambiado. Bien, este punto 8 es muy importante, la asistencia de los participantes, ¿no? Que también se llena con la lista de participantes que ya lo han firmado los alumnos, ¿no? Entonces, si yo tenía 25 alumnos asignados al aula, que es lo usual, si todos están presentes, pondré presentes aquí 25, ¿no? Y si tengo ausentes, pondré 0.
¿no? Entonces, de tener 25 alumnos asignados, pero tuve solo 23 presentes, pondré aquí 23 y ausentes tendré 2, ¿no? Aquí determinaríamos en base a la lista cuáles los postulantes que estuvieron ausentes, y le correspondría en este recuadro el punto 9. Y cualquier incidencia que se presente en el aula, el cuidador tendrá aquí en el punto 10 la oportunidad de consignar esta incidencia, ¿no? Ya sea instrumentos anulados por decisión del equipo de trabajo, alguna salida de participante que no haya sido autorizada durante la evaluación, alguna urgencia médica u otro acontecimiento que pueda darse fuera de cualquier contexto. La firma, fecha y firma tanto de mi cuidador y del supervisor, ¿no? Acá dice, una vez finalizado el proceso, entregaré este informe a mi supervisor. Como verán, es bastante sencillo, está muy relacionado a las actividades que vengo realizando yo como cuidador, ¿no? Y ahora pasaremos a ver el informe del supervisor. Y aquí está. ¿Me confirman si lo pueden visualizar, el del supervisor? Ok, me indican que sí, muchas gracias. Bien, también el informe del supervisor es bastante sencillo de llenar, pero obviamente está enmarcado a que tiene asignados 5 cuidadores, ¿no? Igual los 4 primeros datos relacionados a región, sede de evaluación, los datos del supervisor y mis cantidad de aulas asignadas, ¿no? En algunos casos pueden ser las mismas 5, en algunos casos puede ser 4 o hasta incluso en algunos casos puede ser 6. Por eso ya eso es por tema de organización del equipo de trabajo y el equipo operativo. Aquí en relación al quinto punto, similar al otro, conformidad del material entregado, ¿no? Entonces aquí yo pondría como supervisor el número de aula al cual pertenece el cuidador, por ejemplo, Grecia Medina, aula 012, firma del cuidador. Efectivamente que conformidad, o sea, el cuidador me da la conformidad de que ha recibido correctamente el material que yo le he entregado. ¿Y este material qué es? El listado de participantes, mis sobres A, B y C, los cuadernillos de las preguntas con los exámenes y el material de escritorio que es lápiz, borrador y tajador. De esta forma, el supervisor eh, queda, ¿no? Evidenciado de que sí ha entregado correctamente y el cuidador también ha recepcionado correctamente el material, ¿no? Asimismo, también aquí de esta manera el supervisor va a solicitarle al cuidador el dato, ¿no? Cuántos participantes ha tenido por aula, cuántos asignados, cuántos presentes y cuántos ausentes. Esto a nosotros nos ayuda bastante porque esta información nos permite saber antes del inicio del examen, ¿cuánta participación hemos tenido en la sede de evaluación? ¿No? Esta información es muy importante que la puedan llenar correctamente, ¿no? Y como les digo, es en base a lo que también el cuidador nos reporte. Un ratito vamos a bajar el micro de otra persona, ya está. En relación al punto 7, igual muy relacionado al otro, si es que alguno de mis cuidadores en sus aulas ha tenido la necesidad de hacer un cambio de material, o sea, del cuadernillo, también lo estipularé, el número de aula, pondré aula 12, cantidad de cuadernillos cambiados, 1, 2, dependiendo, ¿no? Aquí no debo establecer ni poner o identificar cuál ha sido el motivo, sino eso ya está en el formato del cuidador. Aquí sí en el punto 8 ponemos si ha habido un tema de exámenes anulados. Acá sí ya pondré determinar el aula, el DNI y el nombre del postulante, ¿no? Y cuál ha sido el motivo, en el cual podría ser uno de estos tres, perdón, uno de estos dos u otros, ¿no? Que puede ser uno, suplantación comprobada, uso de medios de comunicación u otros. Y cualquier otra incidencia que se pueda, no sé, pues dar en las aulas dentro con cuidador o en las afueras de las aulas. También los supervisores acá tienen la oportunidad de poder explayarse y mencionar cuáles han sido, ¿no? Siempre, siempre en coordinación también con su equipo de trabajo, ¿no? Igual fecha, firma del supervisor. Y aquí como menciona, una vez finalizado el proceso, lo cual van a ir llenando paso a paso, mientras se van realizando las actividades, entregarán este informe al equipo de trabajo, ¿no? De esta manera, adjuntando obviamente los informes de sus cuidadores que le entreguen, de esta manera se puede evidenciar que ustedes han realizado un correcto trabajo ese día, ¿no? Y de ahí salvaguardar toda su realización de su desempeño en ese Señoras día. y señores, a continuación, Ya, listo. Ok, con esto los habríamos... vencedores. A ver, un ratito, vamos a bajar el micro. Ya está. Bien, con eso habríamos culminado en todo caso para esta primera capacitación, que no va a ser la única. Vamos a tener una nueva capacitación de acuerdo a las regiones, ya de acuerdo a un programa socializado con los coordinadores regionales el día lunes, pero igual queríamos ya iniciar con los cuidadores y supervisores que ya están pues
incorporándose a este tema de la evaluación para el CERUM 2025-2. ¿Tendrán alguna duda, comentario? ¿Podrían levantar la mano, por favor, para ir en orden? Bueno, me están mencionando aquí, tengo algunas, sí, ahorita voy con usted, Jimmy Castro. Veo que hay algunas preguntas en el chat que también puedo ir absolviendo. Sí, acá mencionan. mm, Disculpe, nos tendrán que proporcionar el material de escritorio de los cuidadores para el llenado del formato 1, ya que al ingreso nos permite ingresar material. Sí, efectivamente, Esther, sí, nos tendrá el propio material para los cuidadores. El material de escritorio, o sea, lápiz, borrador, tajador, se les brinda a los cuidadores, o sea, el supervisor les entrega al cuidador. Y usted creo que se refiere para el llenado, nos permite ingresar material de escritorio a nosotros. O sea, se refiere a lapiceros. Ok, vamos a coordinar ello en todo caso, de que pueda el equipo de trabajo brindar la ayuda correspondiente para que puedan llenar estos formatos. Mm, mm, ya, una consulta. ¿Se entiende que un postulante que pueda salir en caso de emergencia médica? Bueno, sí, se entiende de que el equipo de trabajo ha coordinado un tema de asistencia, no sé, alguna coordinación con SAM o alguna ambulancia, a fin de que siempre se resguarde, ¿no? Este tema de por si hay una existencia de una emergencia médica, ¿no? Que usualmente no pasa, pero aún así, de pasar, obviamente ustedes como cuidadores deben, si es cuidador, deben notificar al supervisor, ¿no? Y informar, ¿no? Y al equipo de trabajo tomará la decisión, si es que es durante el examen, ¿no? Ahora, me está preguntando si un postulante desea salir a usar los servicios higiénicos. La salida a los servicios higiénicos está permitida hasta antes del inicio de la evaluación, o sea, hasta antes de las 12, pero este debe ir acompañado de su supervisor. O sea, yo como cuidador, por ejemplo, estoy en mi aula y alguien me dice, por favor, deseo ir a los servicios higiénicos, ok, le comunicaré a mi supervisor, le indico, mira, esta persona quiere los servicios higiénicos y la persona, al alumno tiene que ir con el supervisor a los servicios higiénicos y lo acompañará hasta cierto punto. Perdón. Ya, un ratito ahorita le doy el pase, ya, acá. Entonces, solo de esa manera el postulante puede ir a los servicios higiénicos, pero durante la evaluación ya no puede ir a los servicios higiénicos, ¿sí? Y una consulta, ¿por qué no usar el reloj? Bien, eso es algo que ya se está estipulando de que como cuidadores no podrían tener ningún tipo de reloj, porque podrían también llevar esos relojes inteligentes y podría malinterpretarse todo ello, ¿no? Entonces, mejor los cuidadores no deben llevar ni celular ni reloj. Em, Sí, vamos a compartir las diapositivas. Vamos a también el lunes compartir un instructivo, bastante corto también, pero que está bien detallado el paso a paso qué acciones deben realizar, ¿no? Así como yo les he mencionado ahora por diapositivas, pero el más detallado va a ser a través de un instructivo, ¿no? El cual vamos a socializar el lunes. Mm, sí, compartir el PPT. Bueno, la ubicación de los serumistas de acuerdo al orden de lista o puede ser aleatorio. No, 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 no necesariamente en orden de listado, ¿no? Pero lo que les facilita a ustedes el mejor, correcto ubicación del postulante, ¿no? O sea, tampoco no lo hagan quizá tan en desorden porque esto podría, incidirles al error. Mm, no, sí, Jimmy me pregunta, ¿el supervisor puede llevar un smartwatch? Sí, justamente relojes inteligentes no. Lo que está permitido es solo un reloj analógico, clásico, ¿no? No, no, ningún tipo de digitalización en ese sentido. Solo un reloj simple de manecilla. Y ya, ahora vamos a darle el pase, ya no hay más preguntas en el chat, a Virgilio Medina Palacios, ¿qué tal? Y de ahí seguimos con iPhone Rosa, que han levantado la mano. Virgilio Medina, Buenas tardes, disculpe. sí, buenas ¿Me tardes. escucha? Eh, Tengo experiencia respecto al anterior examen. Fui cuidador. Y para este examen, la verdad, el material nos entregaron muy tarde. Y nos entregaron muy tarde. Y en mi caso, no distribuía las pruebas, todo, y no nos habían entregado los lápices, ni los borradores. Entonces, en eso he tenido que hablar con el coordinador para que nos entreguen todo el material. Fui uno de los últimos en recibir el material, sinceramente le digo,
Es por eso que se debe prever toda esa situación para que se entregue a tiempo y desde luego no haya Buenas dificultades. tardes. Una preguntita. ¿Tiene por si acaso cama cuna para niños de 2 años y medio? Disculpa, Virgilio, creo que se acopló el micro de Efraín. Sí, siga, doctor Virgilio. Sí me escucharon, ¿no? Sí, 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 doctor, estaba mencionando que hubo un retraso significativo en la entrega del material. sí, 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 esa es la idea. O sea, llegó tarde el material, incluso los lápices y los borradores no hubieron, nos fueron a buscar, demoraron, fui el último en recibir. Entonces, para evitar dificultades, por favor, que el material esté temprano, ¿no? Ah, Hay que anticipar todo para que no ocurran estas dificultades. Nada más, gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, lo tomamos en cuenta. Sí, gracias. Continuamos. María Consuelo León tiene el micro prendido. ¿Desea participar? No. Ok. Roxana 2025, ¿desea participar? ¿Tiene el micro prendido? Bien. Efraín Racacha también tiene el micro prendido. ¿Desea participar? Ok, bueno, al parecer no. Igual voy a unas últimas aclaraciones, creo que también son oportunas, ya a las indicaciones en el chat. Me dicen, se entiende que si el postulante termina el examen antes de la hora de término, debe quedarse en su sitio hasta que digan la salida. Es correcto, Brenda Mendoza, sí. Muchas gracias por la aclaración. Si el postulante ya culminó, deben los cuidadores indicarle al postulante que espere en su sitio hasta la indicación de la salida, ¿no? Obviamente que guarde silencio y que esté en calma. El, la salida de los postulantes del aula, ¿quién lo indica? Porque dijeron que suena el timbre y aún no sale. Sí, efectivamente, el timbre del término del examen es para indicar eso, el término del examen. Para que ustedes le digan como cuidadores a los postulantes, postulantes, ya culminó el examen, por favor dejen su lápiz en la carpeta y ya no está permitido escribir ningún otro registro más en la casilla de la hoja de respuestas, ¿no? Y después ustedes recibirán una indicación. Yo ahí ya lo dejo a criterio de la sede de evaluación si volverán a sonar la alarma para indicar que todos salgan o cada supervisor se acercará al aula y decirles, ok, ya pueden salir. Solo de esa manera ustedes tienen que recibir una segunda notificación y poder decirle a los postulantes pueden salir del aula. Si no reciben todavía esa notificación de que ya puedan salir, no deberían retirarse los alumnos. Bien, veo que hay cuidadores y supervisores que están poniendo sus datos en el chat. Por favor, registrarlos en el link de asistencia. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. César Rodríguez, de la Diris Lima Centro. ¿Qué tal, licenciado César? Sí, dígame. Tengo una consulta como para tener claro. Sí. En la ficha óptica donde se coloca el número de aulas, ahí coloca el postulante. ¿Se debe sí o sí colocar el 0 delante? Ejemplo, si el aula es número 10, ¿tiene que ser 010? Sí, es correcto. Sí, licenciado César, 010. Ok, perfecto, gracias. Sí, para todos entonces, miren, ahorita ya está iniciando el simulacro, sé que algunos quizás están en su horario de oficina. Para confirmar nomás la pregunta del compañero, que efectivamente si el aula tiene 2 dígitos, es decir, 12 o 14 o 20, deben colocar los postulantes 020, 010, 012. Bien, mencionarles que se les va a participar este PPT a través de sus coordinadores regionales para que ellos los puedan socializar con ustedes. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con la segunda capacitación en breve. A las 3:15 estaremos incorporándonos con el segundo